algo que nos gusta platicar son los orígenes, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, pues aquí vivo y todo lo que hemos dado el preámbulo en lo que es ahorita la industria y todo, pero ¿qué realmente había en esa tierra de lo que hoy es General Escobedo antes de aquella llegada de los españoles? Bueno, hay que recordar que antes de la llegada de los españoles, toda esta región pues era una región donde los habitantes eran grupos nómadas. No tenían un asentamiento como es en el centro de México, eran grupos nómadas que se desplazaban de acuerdo a la época, ¿sí? Entonces, si en ese momento había mucha tuna, pues iban a lugares donde había mucho mezquite, etcétera. Eran grupos nómadas. No tenían nombres, sí tenían una pequeña cultura, pero muy, muy rústica, vamos a decirlo así, y tenían un dialecto propio de ellos, de cada, y muchas familias se emparentaban y era como vivían, en una forma nómada, ¿sí? Claro, muchos sí tenían sus limitaciones, pero es con la llegada ya de los españoles y de los criollos, que venían muchos criollos, los que empezaron a muchos de ellos a darles nombre. Ya. Y en algunos otros les preguntaban cómo se llamaba y era cuando daban los nombres, ¿verdad? Entonces hay una mezcolanza en esas dos formas de que cuando ya los conocimos, que los borrados, que los guachichiles, que los alazapas, algunos son nombres que les ponían los españoles y otros que eran sus como ellos se decían ser. Por ese dialecto propio que tenían. Sí, exactamente. Y me imagino que dependiendo también de la necesidad de donde se desplazaban, como lo menciona, ¿no? O sea, en una parte era mezquita, en otra parte se movían así, ¿no? Sí, exactamente. Donde había la botana, estaba la botana. Al final de cuentas teníamos que comer, dijo el otro. ¿Y qué grupos indígenas realmente habitaban y sobre todo cómo sobrevivían en esta parte del noreste? Mire, hay un libro que ahora ya se los han comentado, el de Alonso de León, que es el primer cronista, y ahí... Si alguien quiere conocer los orígenes de Nuevo León, tiene que leer ese libro. Y él ahí menciona cómo vivían, qué se alimentaban. O sea, era la tuna, el mezquite, todas esas plantas que conocemos era lo que ellos comían, ¿verdad? ¿Sí? Y los grupos, como les digo, es con la llegada de los españoles cuando se empiezan a identificar. Los aztecas, si no mal recuerdo, pues le llamaban a todos ay, se me va el nombre. Les daban un nombre a todos los grupos que ya estaban en la parte norte de México. Okay. ¿Cómo se llamaban, Emilio? Ahorita nos acordamos. Ahorita Emilio nos dice cómo se llamaban. Compañero, también historiador, ¿verdad? Entonces, es con la llegada que les empiezan a poner nombres. Okay. Entonces, por decir, aquí en lo que es Escobedo estaban los guanales, que estaban principalmente en todo lo que era parte de Monterrey y el Valle de la Salina, en los guanales, y ya de ahí se desplazaban y tenían diferentes nombres. Y bueno, y hablando de esa llegada de los españoles, ¿cómo nace la historia de lo que hoy es Escobedo en 1604, si mal no me equivoco, con José de Treviño? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que ver una cosa. Cuando ya llega don Diego de Montemayor, sus 12 familias, se establece. Vamos a pensar como él. ¿Cómo le hago para que gente se venga a vivir aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Ofreciéndote una gran extensión de tierras. Si tú te vienes con tu familia acá al norte, te voy a dar una merced de tierra. Ganar, sí. ¿Sí? Entonces tú tenías que demostrar que ibas a venir con tu familia, con tus herramientas y todo, y te doy. Entonces, José de Treviño es un personaje muy interesante. Él nace en la Ciudad de México, es un criollo porque sus padres eran españoles, pero él ya nace en México, y entonces él conocía a don Diego de Montemayor, es lo más seguro, y él solicita una merced en 1603, en noviembre de 1603, y él, ese documento está en el archivo de Monterrey. Él dice que va a venir con su familia, que va a traer animales, que va a traer personas, y pide una merced de tierra. Y el gobernador, don Diego de Montemayor, le da una merced
y le llama En los Llanos del Topo. Ok. ¿Sí? O sea, es lo que es todo Escobedo ahorita. Porque el cerro se llama Cerro del Topo. Sí. Entonces, a él le da En los Llanos del Topo. ¿Sí? Que es el primer, vamos a decir, nombre que recibe lo que ahora es Escobedo. Muy bien. Y esa merced la recibe el 25 de abril de 1604. ¿Verdad? Entonces, es como, así como llegó también Bernabé González Hidalgo, él recibe merced en 1603 en la parte sur del Cerro del Topo, lo que es ahora el Topo Chico. Ok. Ya. El fundador de ahí es Bernabé González Hidalgo. Ok. Y así, o sea, hay muchas mercedes, muchas existen todavía en el archivo de Monterrey, y fue la forma de hacer que viniera la gente. Se supone que venían con una encomienda que era el de evangelizar a los indios. Okay. Por eso se les daba unas encomiendas de indios. Y a mí, ¿sabes qué? Las rancherías que encuentres tú en tu merced son tuyos, pero los vas a cristianizar. Cosa que no hacían. No, pero Véngase para acá. Era la regla. Los esclavizaban, ¿verdad? Sí, Principalmente, claro. ¿verdad? Entonces, así es como nace Escobedo, o sea, o el primer nombre que recibe lo que es el municipio de Escobedo es Los Llanos del Topo. Ya. Ok. Y la recibe el capitán José de Treviño el 25 de abril de 1604. ¿Y quién fue José de Ayala? ¿Por qué Bueno. tan importante también en el municipio de Escobedo? Todas las mercedes, o sea, se la dan a usted, a ti, a mí. Entonces, a la muerte de esa persona, él hace un testamento y se lo deja a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, José de Treviño se casa con Leonor de Ayala, pero era costumbre de la época que los hijos tomaran el apellido o del papá o de la mamá. Ok. Entonces, dos de sus hijos, ¿sí?, Diego y José de Ayala, toman el apellido de la mamá. Por eso siempre les he dicho, a todos los que conozcan que se apellidan Ayala, en verdad son Treviño. Interesante. Saludos a todos allá de los Treviño. Para que sepan, aquí todos nos educamos. Sí, e igualmente, los que se dicen Treviño, en verdad muchos vienen también por parte de los de la Garza. Ay, canijo. ¿No serás Treviño tú, hijito? Presente. Le voy a decir por qué. Porque José Treviño llega con su familia, con su mamá y dos hermanas, una de ellas casadas con Blas de la Garza, era Juana de Treviño. ¿Sí? Y uno de los hijos de ese matrimonio, Alonso de Treviño, que recibe tierras después en el Valle de Salinas, toma el apellido de la mamá. Y el hermano, Blas de la Garza, se queda con él. Entonces, Blas de la Garza y Alonso de Treviño son hermanos. A la madre, que Pero- quiero imaginar ese pedo. Y había casos también que agarraban hasta el nombre del apellido de la abuela o el abuelo. O sea, es un revoltijo tremendo porque pues, no había orden todavía. Entonces, para que no se perdiera el abolengo, entonces o tomabas un apellido o los juntabas. Que es como es hoy. ¿Sí? ¿Ya? O sea, a veces igual también sucedía que por abolengo los dos apellidos se juntaban. Entonces, José de Ayala y Diego de Treviño, los hijos más mayores, sus hijos hombres, toman el apellido de la mamá. Entonces, ellos reciben la herencia de su padre en los Llanos del Topo. José de Treviño va a establecer su hacienda, la hacienda de San Nicolás del Topo, y su hermano Diego va a hacer la hacienda de San Diego, que estaba del otro lado del río. Ubiquémonos, es más o menos por el Libramiento. Ok. O sea, de Sí. aquel lado del río. Sí. Y José de Ayala, de este lado, de la parte sur del río, va a ser la hacienda de San Nicolás del Topo. Entonces, ellos son. De esas dos haciendas, la de San Diego va a desaparecer con el tiempo, pero José de Ayala no. Porque después a su muerte se la deja a su hijo. Y de ahí empieza toda una todo. revoltura. Porque él se casa 2 veces, tiene 12 hijos. Pues, a la madre. Cuando mueren, imagínense, ¿no? Lo que hiciste ya. Háblanos un poquito de esa hacienda del Topo que ahorita mencionaste y cómo crecen las poblaciones alrededor de esa hacienda, ¿no? La mayoría de los municipios que hoy conocemos del área metropolitana nacen por una merced. San Nicolás, Villa Juárez, San Pedro, todas son mercedes que se pueden. Como digo,
es un primer dueño, se la pasa a sus hijos, luego a los nietos, y llega un momento en que ya son tantos los herederos que se empiezan a distribuir, que esas haciendas, en el caso de Escobedo, la hacienda de San Nicolás del Topo, se llamó así cuando vivió José de Ayala principalmente. Okay. Ya sus hijos después, y ya para el siglo XVIII ya se les conoce como una comunidad. Es la comunidad de, o el lugar de. ¿Sí? Y muchas veces adoptan el apellido de la familia fundadora. Okay. Entonces ya para el siglo XVIII ya se le conoce como la comunidad del Topo de los Ayala. Ya. El Topo Chico. Ya. Fíjese bien, el Topo Chico llegó, ya para el siglo XVIII se le llamaba la comunidad del Topo de los González, porque eran descendientes de Bernabé González Hidalgo. Ya. Entonces era el Topo de los González y el Topo de los Ayala. Y todavía para diferenciarlos más, porque uno estaba abajo y otro estaba arriba, se les empezó a llamar ya en el siglo XIX, es en 1800, el Topo Chico y el Topo Grande. Vamos.